continuamos entonces dándole paso a la conferencia que ha sido titulada Biodiversidad, Minería y Desarrollo, camino a la COP16. En este espacio vamos a escuchar a la señora Mariana Sarmiento. Ella es experta en estrategias de biodiversidad corporativa y CEO de Terrazos. La recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días para todos y muchas gracias por esta invitación. Preparando la conversación me decían, bueno, ¿qué le puede decir al sector minero distinto a, oigan, dejen, ¿no? Ustedes generan impactos? Y hoy la idea es poder compartir con ustedes un poco la visión mía, pero creo que también de mis colegas en parte que estarán en el panel más adelante, y es el caso de negocio para invertir en la biodiversidad por parte del sector minero. Mucho de lo que van a ver hoy parte de los aprendizajes de Terrazos. Quienes no nos conocen, aquí simplemente un poco nosotros en cifras, hemos acompañado al sector privado en el despliegue de sus estrategias de compensación, generando impactos en más de 50.000 hectáreas. Tenemos hoy en día más de 5.000 hectáreas en bancos de hábitat, una solución de pago por resultados, una serie de resultados en hectáreas de conservación, de restauración, en ecosistemas amenazados y sobre todo un ejercicio de apalancamiento de recursos adicionales en inversión privada para movilizar estas apuestas. Lo que quiero resaltar de estas cifras no es simplemente el resultado, sino que con estas cifras va aprendizaje. Y son 10 años de trabajo que hoy en día nos permiten compartir con ustedes lecciones aprendidas, pero que también hablan de un proceso, y creo que ese es el punto de partida de esta apuesta, y es invertir en biodiversidad, materializar los casos de negocio. Son procesos de aprendizaje y todos estamos aprendiendo, todos estamos construyendo conjuntamente, y esa es la apuesta de hoy. Arranco con unas realidades que creo que son fundamentales reconocer y que ya lo han venido diciendo, pero creo que van a ser muy importantes. Uno, el sector minero está en los territorios por generaciones. Esa es una realidad y es un privilegio que no muchos sectores económicos se dan o se pueden dar. A través de la vida de sus proyectos pueden pasar decenas de gobiernos. Entonces, ¿cómo le hacemos frente a esa realidad de que estamos ahí por generaciones? El hecho de que están ahí por generaciones hace que puedan invertir en cambios culturales y hacer apuestas transformadoras en esos territorios. 3, las dinámicas mineras son cíclicas, y eso ustedes lo conocen mejor que nosotros. Y las economías de estos territorios siguen esos ciclos. Entonces, ¿cómo podemos generar alternativas que estabilicen de alguna manera estas economías? Hay una realidad de país, y es que hay varios proyectos mineros que están en un punto de madurez. Y esos puntos de madurez obligan a mostrar resultados en cumplimiento de impacto social. ¿Por qué no hacerlo? Al final genera un impacto sobre el resto del sector y sobre la viabilidad misma de esos proyectos. Y esta es un poco la apuesta siempre de Terrazos y siempre nuestro reto, y es cómo pasar de una mirada de costos hundidos, de esa mirada de que la inversión ambiental es un poco un chicharrón, como diríamos, a inversiones estratégicas que, 1, mitigan riesgos, 2, optimizan costos, diversifican y dinamizan economías locales, aumentan los servicios ecosistémicos, generan cohesión social y generan negocios complementarios. Ciertamente el sector minero es diverso. Jaime hoy mostraba, ¿no?, dentro de ese ranking, pero la realidad del sector minero es que en su mayoría son pequeños y medianos. En el imaginario de las personas nos quedamos con los nombres de las grandes empresas.
Entonces, ¿cómo construimos soluciones incluyentes? Como decía Walter Mercado esta mañana. Y el escrutinio sobre el impacto ambiental será cada vez más ácido por parte de la ciudadanía, los gobiernos y el sector financiero y de capitales. Y esa es una realidad con la que este sector tendrá que convivir. Entonces, pues, ¿cómo se preparan para eso? ¿Cómo aprovechan las oportunidades que los territorios les pueden ofrecer? Aquí un poco, para quienes no nos conocen, las soluciones que hemos generado son el resultado de una red de aliados, así los entendemos, así los vemos, y como ven, no es simplemente un trabajo de sector privado, aquí hay sector público, aquí hay cooperación internacional, acá hay empresa privada. Arranco por acá y hoy me voy a ir un poco del escenario global y podremos hablar un poquito de Colombia, pero estos son los hotspots de biodiversidad en el mundo. En la COP16, esto es de lo que vamos a hablar. ¿Qué hace que algo sea un hotspot de biodiversidad? Dos condiciones principales: que contiene al menos de 1.500 especies de plantas vasculares endémicas, es decir, que esa biodiversidad solo se encuentra ahí, y que viene en un proceso de deterioro y de pérdida de al menos el 70% de su vegetación nativa. Ahí está Colombia, claramente. Y cuando empezamos a combinar minería y los hotspots de biodiversidad, vemos que hay un traslape. Para cualquiera o para la mayoría de las personas verían este mapa y lo primero que se prenden son las alertas, ¿cierto? Ese es como el impacto ambiental. La invitación hoy es a que vean esto como una oportunidad. Tanto la minería como los negocios basados en la biodiversidad son negocios basados en la naturaleza. Uno extractivo, uno regenerativo, pero uno que tiene la capacidad de apalancar el otro y darle la estabilidad a esos territorios y generar unas economías resilientes. Entonces, esa es la invitación hoy. Es una realidad que no podemos negar, la minería va a estar ahí, la biodiversidad puede seguir ahí y puede generar oportunidades para ustedes en la medida en que lo sepamos aprovechar. En el caso colombiano, ¿en dónde están los proyectos mineros frente a las áreas de biodiversidad? Y ahí lo que es interesante es que la concentración de títulos mineros está sobrelapada con ecosistemas que están en estado crítico o en estado peligro actualmente. Entonces, ahí tenemos un reto de cómo trabajar y cómo hacemos que esto, no simplemente la conversación se convierta en el impacto negativo, sino en cómo podemos generar oportunidades acá a partir de la conservación y restauración. Y arranco, digamos, ya entrando en por qué invertir y cuál es el caso de negocio, y es alrededor de las dependencias que tiene el sector minero sobre la biodiversidad. El sector minero, en sus distintas presentaciones y con sus distintos tipos de minería, depende de los servicios ecosistémicos para la misma operación. La discusión hasta hace un año se enfocaba mucho en el impacto. Hoy en día ya estamos hablando de cuál es la dependencia de nuestros negocios y de nosotros sobre la biodiversidad. Entonces aquí claramente hay una dependencia, no me voy a detener en cada uno de ellos, pero lo resumo acá. El sector minero depende de la biodiversidad y de la salud de los ecosistemas para suministro de agua, control de inundaciones, regulación climática, purificación de agua, control social, y esto todo a su vez redunda sobre la estabilidad de los territorios, digamos, social, y también en el caso colombiano, pues un tema de orden público. Así que, ¿cómo empezamos a asegurar esto?
Simplemente como para una cifra, estos son datos del Instituto von Humboldt, y es que si la deforestación continúa aumentando, Colombia podría perder alrededor de 1.5 billones de pesos en Producto Interno Bruto. Es decir, la economía colombiana depende del estado de sus ecosistemas y de la biodiversidad. Otra realidad, y es que hoy en día ya se reconoce que los mayores riesgos al sector privado en 10 años van a estar asociados a fenómenos naturales. Eventos extremos climáticos, cambios en los ecosistemas locales, la pérdida de biodiversidad. Y esto nos pegará a todos. Hasta el momento, ¿dónde ha estado enfocado la gestión de la biodiversidad por parte de las empresas? La mayor parte de la discusión se ha concentrado en aplicar la jerarquía de la mitigación, el cumplimiento para muchos de ustedes de los instrumentos de manejo ambiental, ¿cierto? Y también en los programas de responsabilidad social. Ahí ha estado la mayor parte del enfoque. Hoy en día, alrededor de la discusión de dependencias y de quienes tienen muy claro esa relación con sus territorios, es cómo pasamos a generar unas apuestas en biodiversidad que están generando contribuciones positivas y regenerativas. Y aquí una ruta gruesa, que de hecho es la ruta que está planteada por TNFD, que habla de las dependencias, y es, uno, mitigación temprana, ¿no? Evitar esas pérdidas, evitar las áreas sensibles y restaurar progresivamente. Cumplimiento de los estándares, ¿no? Ahí cada día sale otro estándar. Compensaciones efectivas. Hay pocos sectores que de por sí les toca invertir en biodiversidad de manera obligada. Aquí el mensaje es: anticipen esas obligaciones, porque en ese proceso puede haber unas oportunidades muy interesantes para poder realmente lograr los impactos. Si no se convierten, son en procesos reactivos de crisis, ¿no? Que es un poco lo que nos decía Jaime. Colaboración en la cadena de valor. Sectores como el carbonífero, por ejemplo, pues el de oro, todos dependen de esos pequeños mineros. Esos pequeños mineros les cuesta muchísimo tener programas de gestión ambiental, pero agrupando esfuerzos se pueden hacer cosas muy interesantes. Restauración de paisajes, innovación en conservación, catalizar cambios sistémicos, y aquí hay un punto importante, y es que la gestión en biodiversidad, la gestión de los recursos naturales, obliga a invertir en procesos en los territorios. Es la realidad, ¿cierto? En el caso colombiano, cada vez que nos enfrentamos a una inversión ambiental en un territorio, de repente nos encontramos con asuntos de restitución de tierras que toca entrar a abordar. Nos enfrentamos con situaciones de educación y de necesidades básicas insatisfechas que nos toca entrar a abordar para poder efectivamente lograr los cambios y sostenerlos. Y por último, divulgar, reportar y divulgar. Aquí un poco para quienes están involucrados, el ICMM, que es pues la agremiación a nivel internacional del sector minero y de las grandes mineras, tienen esta apuesta de generar ser naturaleza positivos basado en 5 principios: basarme en las operaciones directas, colaboración en la cadena de suministro, acción a escala de paisaje, catalizar el cambio y gobernanza y transparencia. Y por último, lo que les decía al principio, y es el tema de transparencia, de reporte y de escrutinio. Creo que la mayoría de las empresas que hay acá tienen un informe GRI. El capítulo de biodiversidad hoy en día es mucho más robusto que era hace 2 años y va a seguir siendo. Entonces va a haber un llamado por parte de los grupos de interés a divulgar esas dependencias, a divulgar esas inversiones, pero a divulgar también los impactos que están generando las inversiones.
Y eso es muy interesante porque ya la discusión ya no es el árbol, ya la discusión que se está teniendo en el marco de estas discusiones de transparencia, de generación de impactos, no es cuántos árboles yo sembré, es qué impacto estoy generando en los territorios. Y esa es la invitación a todos ustedes, ¿sí? Bueno, y ya para cerrar, es cómo convertir algunos de esos riesgos en oportunidades, cómo generar retorno en el sentido amplio de la palabra de cada una de estas inversiones. Seis cosas que cada uno de ustedes pueden hacer o pueden explorar. El sector minero tiene una realidad y es que muchos de ustedes son propietarios de una cantidad de tierra. Mucha tierra de esa, de hecho inoficiosa, que ustedes no pueden utilizar en sus proyectos. Esa tierra genera una oportunidad para generar proyectos de soluciones basadas en la naturaleza y de hacer sus propias compensaciones. Acuerdos de conservación en zonas de informalidad predial. Tenemos unos procesos muy interesantes donde la realidad en nuestro país nos ha obligado a solucionar, a identificar cómo podemos buscarle el camino a generar apuestas a 15 años en territorios que nunca habían pensado más allá de 3 años. Eso lo permite el sector minero en estos territorios. Y cuando yo ya empiezo a trabajar con comunidades que tienen una mirada a 15 años o a 30 años, que es la columna vertebral de todos estos proyectos basados en soluciones basadas en la naturaleza, las dinámicas territoriales empiezan a cambiar. Inversión en bancos de hábitat para cumplir con compensaciones propias y de otras, ahorita vamos a verlo. Estrategias de compensación con cultivos agroforestales y biodiversos de exportación. Ahí tenemos un ejemplo fantástico de trabajar con jagua, con otra serie de productos no maderables del bosque asociados a compensaciones. Estrategias de compensación con bancos de hábitat, donde hemos logrado recortar un montón los tiempos de cumplimiento y generar soluciones que le sirvan a toda su cadena de valor. Un pequeño minero le cuesta muchísimo hacer una apuesta estratégica. Yo les pongo un ejemplo, cuesta lo mismo hacer una compensación de 20 hectáreas en términos de monitoreo y de estructuración que hacer una de 500 o de 1000. Entonces, ¿cómo podemos generar soluciones que le sirven no solamente al grande, sino que estamos facilitándole el cumplimiento a esos pequeños? Al final, ¿esto en qué redunda y cuál es el tipo de retorno que pueden generar esto? Uno, claramente valor social, ¿no? Y es esa estabilidad económica de las comunidades locales y esa mejora de reputación y de relacionamiento, una resiliencia en esos territorios, el acceso a capital. Hoy en día lo que estamos viendo en el mercado de capitales, en la banca multilateral, es que las empresas que están generando resultados adicionales y positivos en naturaleza están accediendo a mejores tasas. Esa es una realidad. Y seguramente es una tendencia que va a aumentar. Reducción de riesgos y finalmente cumplimiento normativo y diálogo positivo con el gobierno. Me pareció muy interesante lo que mencionaba Jaime, la brecha tan grande en términos de la percepción de la empresa frente al tema ambiental versus gobierno. Y creo que ahí hay un reto grande, pero en la medida en que el sector minero pueda invertir e impulsar estas cosas, se puede hablar de otras cosas con el gobierno. Aquí parte del modelo y del modelo de intervención que se puede generar, ¿no? Aquí podríamos pintar una mina alrededor si quisiéramos, o una mina subterránea. También, eso lo estamos ya empezando a ver.
en donde empezamos a generar unos territorios en donde por un lado tienen unas actividades extractivas, pero están generando créditos de carbono, están generando créditos de biodiversidad y adicionalmente están generando ingresos a partir de productos no maderables del bosque. Ya simplemente para dejarlos como con una nota de qué está pasando en el mundo, y una de las muchas cosas que se va a hablar en la COP es un mercado que empieza a nacer, que es el de los créditos o las unidades de biodiversidad. Esta es la definición: un crédito de biodiversidad es un certificado que representa una unidad medible basada en evidencia de resultados positivos en biodiversidad duradera adicional a lo que de otra forma hubiese ocurrido. Pensemos en una hectárea de compensación ambiental, es lo mismo. Y esto lo que nos está permitiendo es generar un mercado que va más allá del cumplimiento ambiental a un mercado voluntario. Hoy en día, parte de lo que nosotros venimos haciendo es hacer casos de uso para esas distintas unidades de biodiversidad. Claramente las unidades de biodiversidad funcionan en un entorno obligatorio. Hoy en día estamos administrando más de 20 expedientes en bancos de hábitat, pero el sector financiero también. Con esto los dejo, y es la realidad que hoy en día hay más de 14 millones de hectáreas en Colombia que podrían ser deseables para bancos de hábitat, otras no lo son, y que esto tiene la posibilidad de apalancar pues, más de 700 millones de dólares en inversiones en biodiversidad. Con esto los dejo y muchas gracias a todos.